¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas controlar tu vida, más caótica se vuelve? Que por más que planifiques, siempre aparece algo inesperado que lo cambia todo. Tal vez has sentido que el estrés, la ansiedad y la incertidumbre te están robando la paz mental. Ahora, imagina despertar cada mañana con una sensación de claridad absoluta. Sin miedo al futuro, sin remordimientos del pasado. Imagina actuar con confianza, sin que las circunstancias externas dicten tu estado emocional. Eso es precisamente lo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años. No es el mundo lo que nos altera, sino nuestra manera de interpretarlo. Y hoy, vamos a explorar 5 principios estoicos que pueden transformar tu forma de pensar y ayudarte a vivir con más tranquilidad, enfoque y propósito. No se trata de una teoría abstracta. Estos principios han sido aplicados por líderes, empresarios y pensadores a lo largo de la historia para mantenerse firmes en tiempos difíciles. Y lo mejor de todo, tú también puedes aplicarlos hoy mismo. Así que si alguna vez has sentido que la vida es un torbellino incontrolable, quédate conmigo. Lo que aprenderás en los próximos minutos podría ser la clave para recuperar el control, no del mundo exterior, sino de lo único que realmente puedes dominar, tu mente y tu actitud. Ahora, abre tu mente, respira profundo y prepárate. El momento de cambiar tu vida comienza ahora. Si este vídeo te ha sido útil, dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Déjame un comentario con la frase, voy a cambiar. Así sabré que estás comprometido con tu transformación y que estás listo para aplicar estos principios en tu vida. 1. La tranquilidad es poder. La tranquilidad es poder. No es solo una frase bonita, es una realidad que pocos entienden y aún menos logran aplicar. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas controlar lo que sucede a tu alrededor, más caótico se vuelve todo? Es como tratar de sostener arena con las manos cerradas. Cuanto más aprietas el puño, más rápido se escapa entre tus dedos. Vivimos en un mundo que nos bombardea con información, expectativas y presiones constantes. Creemos que si trabajamos más, planificamos cada detalle y anticipamos cada problema, podremos evitar el fracaso y el sufrimiento. Pero los estoicos sabían algo que la mayoría ignora: el control absoluto es una ilusión. Epicteto lo explicó de forma sencilla. Dijo que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La mayoría de las personas desperdicia su energía preocupándose por lo que está fuera de su control, mientras que los sabios se enfocan en lo que realmente pueden cambiar, su propia mente. Piensa en Andrés. Durante años construyó un negocio próspero. Su restaurante se convirtió en un éxito, tenía estabilidad económica y disfrutaba del reconocimiento de su comunidad. Pero todo cambió cuando llegó una crisis inesperada. La clientela comenzó a disminuir, los costos aumentaron y, en cuestión de meses, se encontró al borde de la quiebra. Andrés reaccionó como lo haría cualquiera. Se preocupó, se desesperó, pasó noches sin dormir buscando soluciones. Hizo todo lo posible para evitar lo inevitable, pero cada intento de salvar su negocio solo parecía empeorar la situación. Una tarde, en medio de su frustración, habló con un amigo que le hizo una pregunta simple pero poderosa: ¿qué estás tratando de controlar que no depende de ti? Andrés se quedó en silencio. Se dio cuenta de que estaba obsesionado con el mercado, con la economía, con la actitud de los clientes, con factores que no podía manejar. Pero había algo que sí estaba bajo su control: su capacidad de adaptarse. Dejó de resistirse a la realidad y comenzó a enfocarse en lo que podía hacer. Se reinventó, estudió nuevas estrategias, redujo gastos inteligentemente y cambió la forma en que ofrecía sus servicios. No fue un proceso fácil ni inmediato, pero en el momento en que dejó de luchar contra lo incontrolable y empezó a actuar desde la calma, las soluciones comenzaron a aparecer. Su negocio resurgió, pero más importante aún, él cambió. Descubrió que la paz no viene del éxito, sino de la claridad interna con la que enfrentas los desafíos. Este es el verdadero poder de la tranquilidad. No significa resignarse, ni volverse indiferente.
Significa entender que hay una diferencia entre actuar desde la desesperación y actuar desde la serenidad. Cuando estás alterado, tus decisiones son impulsivas, erráticas. Pero cuando encuentras calma en medio del caos, puedes pensar con claridad, ver oportunidades que otros no ven y responder con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo. Si quieres aplicar este principio en tu vida, comienza por observar qué es lo que te roba la paz. ¿Es el miedo al futuro? ¿La preocupación por lo que otros piensan de ti? ¿El temor a equivocarte? Pregúntate si realmente puedes controlar aquello que te inquieta. Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa, pero hazlo desde un estado de tranquilidad. Un ejercicio sencillo pero poderoso es la respiración estoica. Cuando sientas que la ansiedad te invade, detente. Respira profundamente, inhala contando hasta 4, sostén el aire por un momento y exhala lentamente contando hasta 6. Haz esto varias veces y verás cómo tu mente se calma. Con una mente tranquila, tomarás mejores decisiones y verás soluciones donde antes solo veías problemas. Los estoicos entendieron que la verdadera fuerza no viene de la resistencia, sino de la flexibilidad. Como un árbol que se dobla con el viento pero no se quiebra. Como el agua que encuentra su camino sin necesidad de luchar. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda que el caos solo tiene poder sobre ti si se lo permites. La tranquilidad es el verdadero poder, porque una mente en calma es una mente invencible. 2. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirse, significa liberar la energía que desperdicias luchando contra lo inevitable y dirigirla hacia lo que realmente puede cambiar tu vida. Pero, ¿cuántas veces nos resistimos a esta verdad? Nos aferramos a relaciones que ya no funcionan, nos lamentamos por oportunidades perdidas, nos quejamos de injusticias y circunstancias que, por más que lo deseemos, no podemos modificar. La mente humana tiene una tendencia natural a querer controlar todo, porque nos hace sentir seguros. Pero esta ilusión de control, cuando se enfrenta a la realidad, es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido frustrado porque algo no salió como esperabas? Puede haber sido una relación que terminó de manera inesperada, un proyecto que no funcionó, una enfermedad que llegó sin previo aviso, un despido injusto. En todos estos casos, la resistencia solo prolonga el dolor. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de luchar contra lo inevitable? Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, abrimos espacio para actuar en aquello que sí está en nuestras manos. Imagina a Javier. Trabajó en la misma empresa durante 10 años. Se esforzó, fue leal, cumplió con su trabajo de manera impecable. Pensaba que su estabilidad estaba asegurada, que si hacía las cosas bien, nada malo podía pasarle. Pero un día, sin previo aviso, la empresa decidió hacer recortes y su nombre estaba en la lista. No importó su dedicación, su antigüedad o su desempeño. De un momento a otro, estaba sin empleo. Su primera reacción fue la que tendría cualquier persona en su lugar: ira, indignación, tristeza. No era justo. Había dado todo por la empresa, y ahora lo dejaban en la calle sin miramientos. Durante semanas, su mente estuvo atrapada en los mismos pensamientos. ¿Por qué a mí? Si hubiera hecho esto o aquello, tal vez seguiría en mi puesto. No merezco esto. Pasó días reviviendo la escena una y otra vez, imaginando diferentes maneras en que podría haber cambiado el resultado. Pero el pasado no cambia por mucho que lo analicemos. Un día, un amigo le hizo una pregunta que lo sacudió: ¿qué es lo que realmente puedes hacer ahora? Javier se dio cuenta de que tenía dos opciones. Podía seguir lamentándose por la pérdida de un empleo que ya no existía, o podía usar su experiencia para buscar nuevas oportunidades. Así que, por primera vez en semanas, dejó de mirar atrás y comenzó a mirar hacia adelante. Se inscribió en cursos, actualizó su perfil profesional, conectó con personas en su sector y poco a poco empezó a ver puertas abiertas que nunca había considerado. Unos meses después, consiguió un puesto mucho mejor, con mejores condiciones y, sobre todo, con una nueva mentalidad. La historia de Javier no es única. Todos en algún momento hemos intentado resistirnos a la realidad,
creyendo que si luchamos lo suficiente, podremos cambiar lo inmutable. Pero la vida no funciona así. No puedes evitar que llueva, pero sí puedes llevar un paraguas. No puedes evitar que alguien te trate con injusticia, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes construir un futuro diferente. Los estoicos entendieron que la paz mental viene de aceptar la realidad tal como es. Marco Aurelio decía, cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la arrogancia, la envidia y la falta de respeto. Todo esto sucede porque la gente no distingue el bien del mal. Pero yo, que he visto la naturaleza del bien y sé que el mal no puede dañarme, no me dejaré afectar por ello. Si quieres aplicar este principio en tu vida, aquí tienes un ejercicio simple pero poderoso. Toma un papel y divide la página en 2 columnas. En la primera, escribe todo lo que te preocupa y que está fuera de tu control. La opinión de los demás, el pasado, la economía, las decisiones de otras personas. En la segunda columna, escribe lo que sí está en tus manos, tu actitud, tus acciones, tus decisiones. Luego, comprométete a enfocarte únicamente en esa segunda columna. Verás que la mayoría de las cosas que nos causan ansiedad están en la primera lista. Son cosas sobre las que no tenemos ningún control, pero dejamos que dominen nuestra mente y nuestro estado emocional. Cuando decides aceptar lo que no puedes cambiar, sientes una liberación increíble. Ya no cargas con un peso innecesario. Ya no peleas con fantasmas del pasado. Simplemente, avanzas. Otro ejercicio poderoso es el de la visualización negativa, una práctica que los estoicos utilizaban para prepararse mentalmente para cualquier adversidad. Consiste en imaginar el peor escenario posible y luego preguntarte, si esto ocurriera, ¿qué podría hacer para afrontarlo? Lo sorprendente de este ejercicio es que, al enfrentar nuestros miedos en nuestra mente antes de que ocurran, nos damos cuenta de que tenemos más recursos de los que creemos. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, cambia la pregunta a ¿qué puedo hacer con esto? Ahí es donde comienza el verdadero cambio. Aceptar la realidad no significa resignarse. Significa elegir conscientemente dónde colocar nuestra energía. Significa entender que no podemos controlar las circunstancias, pero sí nuestra actitud ante ellas. Significa darnos cuenta de que el sufrimiento innecesario proviene de nuestra resistencia a lo inevitable. La vida seguirá presentándote desafíos. La pregunta no es si enfrentarás dificultades, sino cómo decidirás enfrentarlas. Y cuando logres hacer la paz con lo incontrolable, descubrirás una libertad que muy pocos conocen. Porque el verdadero poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo ves. 3. La acción es la clave. Pensar demasiado sin actuar es una de las trampas más peligrosas de la mente. Cuanto más analizamos, más dudas surgen. Cuanto más postergamos, más difícil parece el primer paso. Nos convencemos de que todavía no estamos listos, de que necesitamos más información, más confianza, más experiencia. Nos repetimos que el momento aún no ha llegado, que hay que esperar las condiciones ideales. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar, el momento perfecto no existe. Si sigues esperando sentirte completamente preparado, es probable que nunca empieces. Si sigues esperando a que desaparezca el miedo antes de actuar, seguirás paralizado. La mayoría de las personas no fracasa porque intenta y no lo logra, sino porque nunca intenta. No es la falta de ideas o de talento lo que detiene a las personas, es la falta de acción. Pensar en cambiar no cambia nada. Planificar sin ejecutar es solo una ilusión de progreso. Vivimos en una era de exceso de información. Tenemos acceso a incontables libros, cursos, vídeos y guías sobre cómo hacer cualquier cosa. Y paradójicamente, en lugar de motivarnos a actuar, muchas veces este exceso nos lleva a la parálisis. Creemos que necesitamos más preparación, que hay que aprender más antes de empezar. Pero la realidad es que nada te preparará mejor que la propia experiencia. Puedes leer todo sobre natación, pero hasta que no te metas en el agua, no sabrás realmente cómo nadar.
Puedes estudiar 1000 estrategias de negocios, pero hasta que no inicies un proyecto, no aprenderás lo que significa emprender. Imagina 2 caminos. En el primero, hay una multitud de personas esperando. Están mirando el horizonte, analizando cada detalle, haciendo cálculos sobre cuál es el momento ideal para avanzar. En el otro camino, casi no hay nadie. Solo se ven huellas de aquellos que no esperaron, que no buscaron la certeza absoluta, sino que comenzaron a caminar con lo que tenían. La diferencia entre estos 2 grupos no es la inteligencia ni la capacidad. Es simplemente que unos se atrevieron a dar el primer paso mientras otros siguen esperando una señal que nunca llegará. El miedo al fracaso es una de las razones principales por las que las personas no avanzan. Queremos certezas, queremos garantías, queremos evitar errores. Pero lo curioso es que los errores son precisamente lo que nos hace avanzar. Si analizas la vida de cualquier persona que ha logrado algo significativo, verás que todos, sin excepción, comenzaron sin tener todas las respuestas. Todos cometieron errores. Todos enfrentaron dudas. Pero lo que los diferencia del resto es que, a pesar del miedo, siguieron adelante. La acción genera claridad. Es un principio que muchas personas no comprenden. Creemos que primero debemos tener claridad para actuar, pero en realidad, es al revés. Solo cuando te pones en movimiento, cuando empiezas a experimentar, es cuando las respuestas comienzan a aparecer. Muchas veces, creemos que necesitamos un plan perfecto antes de empezar. Pero en realidad, el mejor plan es comenzar y ajustar en el camino. La perfección es una ilusión. Y tratar de alcanzarla antes de actuar solo lleva a la parálisis. La clave para salir de esta trampa es simple: empieza antes de sentirte listo. No importa qué tan pequeño sea el paso, lo importante es darlo. Si tienes un proyecto en mente, haz algo hoy, por mínimo que sea. Si quieres mejorar tu salud, empieza ahora con un solo hábito. Si quieres aprender algo nuevo, da el primer paso sin esperar a que todo esté alineado. El cambio empieza en la acción, no en la intención. Otro método poderoso para combatir la procrastinación es la técnica de los 5 minutos. Cuando sientas que estás postergando algo, comprométete a hacerlo solo por 5 minutos. Muchas veces, el mayor obstáculo es empezar, y una vez que das el primer paso, la inercia te lleva a continuar. Es como empujar una piedra. Al principio, requiere esfuerzo, pero una vez que comienza a moverse, el impulso hace el resto. La confianza no es un requisito para actuar, es una consecuencia. No necesitas esperar a sentirte seguro para empezar. La seguridad viene después, con la práctica, con la repetición, con la experiencia. Es imposible ser bueno en algo que nunca has intentado. La única forma de ganar confianza es actuando una y otra vez, incluso cuando no te sientas listo. Cada vez que dudes, recuerda esto: la acción siempre vence a la inacción. Mientras unos siguen esperando las condiciones perfectas, otros ya están avanzando. Y la única diferencia entre ellos es que unos se atrevieron a dar el primer paso, mientras que otros siguen atrapados en la parálisis del análisis. Pregúntate: ¿cuánto tiempo has esperado para empezar algo que realmente quieres hacer? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque pensaste que no estabas listo? ¿Cuánto más vas a esperar? No necesitas un plan perfecto. No necesitas garantías. Solo necesitas moverte. Da el primer paso, ahora. El camino se revelará en la marcha. 4. La gratitud transforma tu realidad. La gratitud cambia la forma en que experimentamos la vida. No es solo un sentimiento pasajero ni una idea romántica, sino una de las herramientas más poderosas que existen para transformar nuestra mente y, con ella, nuestra realidad. Sin embargo, vivimos en una sociedad que rara vez nos enseña a practicarla. En cambio, nos han condicionado a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que aún no hemos logrado, en las metas pendientes, en los problemas. Constantemente nos dicen que la felicidad está en el siguiente escalón, en el siguiente trabajo, en la siguiente compra, en el siguiente logro. Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos ahí? La satisfacción dura poco. Pronto aparece una nueva meta que parece ser la verdadera clave de la felicidad,
y volvemos a la misma carrera interminable. Nos convertimos en esclavos del más éxito, más reconocimiento, más posesiones. Creemos que cuando alcancemos cierta cantidad de dinero, cuando consigamos cierta posición, cuando encontremos a la persona correcta, entonces seremos felices. Pero ese día nunca llega, porque nuestra mente siempre está en lo siguiente. La gratitud rompe este ciclo. Nos obliga a detenernos, a mirar lo que ya tenemos y a darnos cuenta de que, en realidad, nunca hemos estado en falta. No significa que debamos conformarnos o dejar de crecer, sino que aprendemos a valorar el camino en lugar de vivir obsesionados con el destino. Porque la verdad es que si no aprendemos a valorar lo que tenemos ahora, tampoco sabremos valorar lo que venga después. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has deseado algo con tanta intensidad que estabas seguro de que, una vez que lo consiguieras, serías completamente feliz? Quizá un ascenso, una relación, una meta personal. Y cuando lo lograste, ¿cuánto tiempo duró esa satisfacción? Seguramente no mucho. Rápidamente apareció otra meta, otra necesidad, otra falta. Esto le ocurre a todo el mundo, porque la mente humana está diseñada para enfocarse en lo que falta, no en lo que ya se tiene. Los estoicos entendieron hace siglos que el problema no está en la falta de cosas, sino en la falta de perspectiva. Séneca decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea infinitamente más. La verdadera pobreza no es la falta de recursos, sino la incapacidad de apreciar lo que ya poseemos. Y cuando vivimos con una mentalidad de carencia, nos convertimos en prisioneros de nuestros propios deseos. Siempre corriendo detrás de algo que nunca será suficiente. La gratitud como herramienta de transformación. Practicar la gratitud no es solo un ejercicio mental, es un cambio en la forma en que experimentamos la vida. No es un simple agradezco lo que tengo, sino una manera de reprogramar nuestro cerebro para enfocarse en la abundancia en lugar de la carencia. La neurociencia ha demostrado que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen menores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Duermen mejor, tienen relaciones más satisfactorias y desarrollan una mayor resiliencia emocional. Pero más allá de la ciencia, la gratitud cambia la energía con la que nos movemos en el mundo. Cuando vivimos quejándonos y sintiendo que la vida nos debe algo, nos cerramos a las oportunidades. Pero cuando aprendemos a reconocer lo bueno, incluso en los detalles más pequeños, comenzamos a atraer más de lo mismo. La gratitud no solo mejora nuestra percepción de la vida, sino que, de alguna manera, crea una vida mejor. La gratitud en los momentos difíciles. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que la gratitud solo es posible cuando todo está bien. Pero la verdadera práctica de la gratitud ocurre en los momentos difíciles. No significa negar la realidad ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa cambiar el enfoque. Cuando enfrentas un obstáculo, puedes elegir verlo como una maldición o como una oportunidad de aprendizaje. Cuando alguien te decepciona, puedes enfocarte en la traición o en la lección que has aprendido. Cuando las cosas no salen como esperabas, puedes quejarte o preguntarte qué puedes sacar de esa experiencia. La gratitud es una herramienta de transformación porque nos permite encontrar valor incluso en los momentos oscuros. Piensa en un momento de tu vida en el que algo no salió como querías. Quizá perdiste un trabajo, una relación terminó, o enfrentaste una dificultad inesperada. En su momento, seguramente te pareció un desastre. Pero, con el tiempo, ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿No hubo algo en ella que te hizo más fuerte, más sabio, más consciente? Cuando aprendemos a ver los desafíos desde la gratitud, dejamos de ser víctimas de la vida y nos convertimos en participantes activos de nuestra propia evolución. Empezamos a entender que incluso las situaciones más difíciles tienen algo que enseñarnos. ¿Cómo practicar la gratitud todos los días? Si quieres entrenar tu mente para la gratitud, no basta con decir voy a ser más agradecido. Como cualquier hábito, requiere práctica constante. Aquí tienes un ejercicio simple pero increíblemente poderoso. Lleva un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser grandes cosas.
Pueden ser detalles tan simples como haber disfrutado una buena comida, haber tenido una conversación agradable o simplemente haber despertado un día más. Al principio, puede parecer insignificante. Pero si lo haces de manera constante, algo empezará a cambiar en tu forma de ver la vida. Empezarás a notar más cosas buenas a tu alrededor. Empezarás a sentir menos ansiedad por lo que te falta y más satisfacción por lo que ya tienes. Y cuando cambias tu enfoque, cambias tu realidad. Otra forma de practicar la gratitud es integrarla en tu día a día. Antes de cada comida, haz una pausa y agradece por el alimento. Antes de dormir, en lugar de repasar preocupaciones, piensa en al menos una cosa buena que ocurrió en tu día. Cuando enfrentes un problema, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? La gratitud como decisión de vida. La gratitud no es solo una emoción, es una decisión. Una forma de vivir. Una herramienta que nos permite salir del constante deseo de más y nos devuelve al presente, donde la verdadera plenitud siempre ha estado. Porque la vida no se trata de lo que logras, sino de cómo eliges experimentarla. Si no puedes aprender a estar agradecido por lo que tienes hoy, tampoco sabrás apreciar lo que venga en el futuro. La felicidad no está en la siguiente meta. No está en la siguiente cuenta bancaria, en el siguiente trabajo, en la próxima relación. Está aquí y ahora, en lo que ya tienes, si decides verlo. La gratitud no cambia las circunstancias, cambia tu percepción de ellas. Y cuando cambias la forma en que ves la vida cambia para ti. Así que ahora te pregunto, ¿por qué estás agradecido hoy? No lo pienses demasiado, solo siéntelo. Y cuando comiences a practicar la gratitud cada día, te darás cuenta de que la abundancia nunca estuvo fuera de ti, sino dentro, esperando a ser reconocida. 5. El silencio es poder. Vivimos en un mundo donde el ruido nunca se detiene. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos rodeados de sonidos, distracciones, conversaciones y notificaciones. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido que el silencio nos incomoda. Si estamos solos, buscamos llenar el espacio con música, redes sociales o cualquier estímulo que nos impida quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Pero en esa búsqueda incesante de evitar el silencio, hemos perdido algo fundamental, la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia. Es el espacio donde surgen las mejores ideas, donde encontramos claridad en medio del caos, donde tomamos decisiones con verdadera sabiduría. Sin embargo, la mayoría de las personas cree que estar en silencio es estar inactivo. La sociedad nos ha condicionado a pensar que debemos estar siempre ocupados, siempre respondiendo, siempre conectados. Pero la velocidad no es sinónimo de efectividad, y el ruido no es sinónimo de progreso. Los grandes pensadores a lo largo de la historia han entendido el poder del silencio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la importancia de retirarse dentro de uno mismo para encontrar paz en tiempos turbulentos. Epicteto enseñaba que la sabiduría no está en hablar más, sino en saber cuándo callar. En tiempos más recientes, líderes como Steve Jobs eran conocidos por sus caminatas en silencio, momentos donde sus ideas más innovadoras tomaban forma. En el mundo de los negocios, los CEOs más exitosos han aprendido que no se trata solo de reaccionar rápido, sino de saber cuándo detenerse a pensar antes de actuar. El problema es que vivimos con la creencia de que cuanto más hagamos, más avanzamos. Pero hacer más no siempre significa hacer mejor. A veces, lo que necesitamos no es más acción, sino más reflexión. Cuando llenamos cada minuto con ruido, no dejamos espacio para que surjan nuevas ideas, para que nuestra mente procese lo que realmente es importante. Es en el silencio donde podemos ver con más claridad, donde las respuestas que antes parecían inalcanzables comienzan a revelarse. Pero el silencio no solo es importante para la claridad mental. También es una herramienta de poder. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, pocos saben escuchar. Quien domina el silencio, domina la conversación. Quien sabe pausar antes de responder, proyecta confianza. Quien no siente la necesidad de llenar cada espacio con palabras, demuestra control.
Las personas que hablan menos pero con más intención suelen ser percibidas como más sabias, porque han aprendido a valorar el peso de cada palabra. Aprender a estar en silencio no significa aislarse del mundo. No significa evitar conversaciones o dejar de comunicarnos. Significa aprender a pausar, a observar, a no reaccionar de inmediato ante cada estímulo. Significa entrenar la mente para no ser esclava del ruido. Si quieres aplicar este principio en tu vida, comienza con algo simple. Dedica 5 minutos al día al silencio absoluto. Apaga el teléfono, siéntate en un lugar tranquilo y simplemente observa tu mente. Al principio, te parecerá incómodo. Tu mente querrá llenarte de pensamientos, recordar pendientes, crear preocupaciones. Pero si persistes, empezarás a notar el cambio. Sentirás una claridad mental que antes no tenías. Verás que muchas preocupaciones eran innecesarias. Aprenderás a reaccionar con más calma, a tomar mejores decisiones, a proyectar más seguridad. El silencio no es vacío, es poder. No es pasividad, es control. No es ausencia, es la presencia más pura de tu propia esencia. Y cuando aprendes a dominarlo, descubres que las respuestas que siempre buscaste nunca estuvieron afuera, sino dentro de ti, esperando a que hicieras el espacio necesario para escucharlas. Si hay un ejemplo histórico de alguien que encarnó la calma en medio del caos, es Marco Aurelio, el emperador filósofo. Gobernó Roma entre los años 161 y 180 después de Cristo, una época en la que el imperio estaba en crisis, guerras en las fronteras, plagas mortales, traiciones políticas y desafíos internos amenazaban con desestabilizar todo lo que se había construido. Cualquier otro gobernante habría caído en la desesperación, el pánico o la tiranía. Pero Marco Aurelio, en lugar de dejarse consumir por la incertidumbre, recurrió a los principios del estoicismo para mantener la serenidad y tomar decisiones desde la razón, no desde la emoción. Roma en crisis, una tormenta de problemas. Desde el momento en que ascendió al trono, Marco Aurelio tuvo que enfrentarse a una serie de crisis sin precedentes. Una de las más devastadoras fue la plaga antonina, una epidemia que se extendió por todo el imperio y que, según estimaciones, mató a millones de personas. Esta enfermedad no solo debilitó el ejército romano, sino que también afectó la economía, provocó el colapso de muchas ciudades y sumió a la población en el miedo y la desesperación. Pero los problemas no terminaron ahí. Mientras la plaga devastaba el imperio, las tribus germánicas comenzaron a atacar las fronteras del norte. Roma, debilitada por la enfermedad, se encontró en una posición vulnerable. Era un momento donde cualquier gobernante habría tomado decisiones precipitadas, basadas en el miedo. Para empeorar las cosas, dentro de Roma se estaban gestando conspiraciones y traiciones. Un grupo de senadores, descontentos con su gobierno, intentó derrocarlo. Su propio amigo y comandante de confianza, Avidio Casio, se proclamó emperador en Egipto y desató una guerra civil. La respuesta estoica de Marco Aurelio. Frente a este escenario, Marco Aurelio tuvo todas las razones para reaccionar con ira, desesperación o miedo. Pero no lo hizo. Su mayor fortaleza fue su mente y su capacidad para mantener la calma cuando todo parecía derrumbarse. En lugar de maldecir su destino, en lugar de dejarse llevar por la rabia o la desesperanza, aplicó los principios del estoicismo. En su diario personal, Meditaciones, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Sabía que no podía controlar las guerras, las plagas o la traición de sus aliados, pero sí podía controlar su reacción ante ellas. Ante la plaga, en lugar de entrar en pánico, se mantuvo sereno y actuó con responsabilidad. Ordenó medidas sanitarias, reorganizó las finanzas del imperio para garantizar la estabilidad, sobre todo, mantuvo la moral de su pueblo alta. No permitió que la desesperación nublara su juicio. Ante las guerras, no reaccionó con impulsividad ni con sed de venganza. Tomó decisiones estratégicas y, en lugar de intentar resolver todo de inmediato, adoptó una mentalidad de resistencia a largo plazo. No se dejó llevar por la urgencia del momento, sino que planeó con calma, sabiendo que el miedo solo conduce a errores.
Ante la traición de Ovidio Casio, su reacción fue una de las más impresionantes de su vida. Cualquier otro emperador lo habría ejecutado inmediatamente, pero Marco Aurelio eligió el perdón. En lugar de dejarse consumir por la ira o el resentimiento, entendió que el rencor solo trae sufrimiento. Al final, Casio fue asesinado por sus propios seguidores antes de que Marco Aurelio pudiera demostrar su misericordia. Errores comunes al aplicar estos principios. Muchas personas, al descubrir los principios del estoicismo, la gratitud o la importancia de la acción, intentan aplicarlos en su vida. Pero sin una comprensión profunda, es fácil caer en interpretaciones erróneas que terminan generando frustración o incluso resultados contrarios a los esperados. A continuación, exploramos 3 errores comunes y cómo evitarlos. 1. Confundir aceptación con pasividad. Uno de los pilares del estoicismo es aceptar lo que no se puede cambiar. Sin embargo, muchas personas interpretan esto como una excusa para no hacer nada y caer en la resignación. Se dicen a sí mismas frases como, así son las cosas, no puedo hacer nada para cambiarlo o el destino ya está escrito, así que no tiene sentido intentarlo. Pero esto no es aceptación estoica, es pasividad disfrazada de sabiduría. Aceptar la realidad significa reconocer los límites de nuestro control, pero también implica tomar acción sobre lo que sí podemos cambiar. Marco Aurelio no se cruzó de brazos ante las crisis en Roma. Nelson Mandela no aceptó la injusticia como un destino inamovible. La verdadera aceptación no significa rendirse, sino enfocar la energía en lo que sí está en nuestras manos. Para evitar este error, es importante preguntarse, ¿realmente no puedo cambiar esto, o simplemente me da miedo intentarlo? Si algo está fuera de tu control, acéptalo. Pero si hay algo que sí puedes hacer, hazlo. Diferenciar entre lo inevitable y lo que se puede transformar es clave para no confundir aceptación con conformismo. 2. Tomar acción sin dirección ni enfoque. Otro error común es el de quienes, al comprender que la acción es clave, empiezan a moverse sin una dirección clara. Hay una gran diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Muchas personas confunden movimiento con progreso, y se lanzan a hacer cosas sin estrategia, solo para sentirse activas. El resultado es que se desgastan, se frustran y sienten que están trabajando duro sin obtener resultados concretos. La acción efectiva requiere propósito. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto. Un error común es dispersarse en múltiples tareas sin priorizar lo que realmente importa. Otro error es actuar sin reflexión, tomar decisiones impulsivas solo por la necesidad de moverse, sin considerar si esa acción es la mejor opción. Para evitar este error, es fundamental establecer objetivos claros. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto me acerca realmente a lo que quiero? ¿Estoy actuando por ansiedad o por estrategia? Las personas más efectivas no son las que hacen más cosas, sino las que hacen lo que realmente cuenta. 3. Practicar la gratitud de forma superficial sin integrarla en la vida real. La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar la percepción de la realidad, pero muchas personas la practican de forma superficial. Es común ver a alguien decir que es agradecido, pero en la práctica sigue quejándose de todo. Otras personas escriben una lista de cosas por las que están agradecidas sin realmente sentirlo, como si fuera una tarea mecánica. La gratitud no es solo un ejercicio mental, es una forma de vivir. No se trata de repetir frases positivas sin convicción, sino de cambiar la manera en que experimentamos cada momento. Alguien que realmente practica la gratitud no solo la escribe en un diario, sino que la refleja en su actitud diaria, en la forma en que enfrenta los desafíos, en su manera de valorar lo que tiene en lugar de enfocarse en lo que falta. Para evitar este error, es importante conectar la gratitud con la experiencia diaria. En lugar de solo escribir 3 cosas buenas al final del día, hay que hacer pausas durante la jornada para reconocer momentos valiosos. Antes de comer, antes de iniciar el trabajo, antes de dormir. Sentir realmente la gratitud en lugar de verla como un ejercicio obligatorio. Cuando la gratitud se convierte en una práctica auténtica, transforma la manera en que vemos el mundo y nos ayuda a vivir con más plenitud.
Hemos recorrido juntos 5 principios estoicos que pueden transformar tu vida. Aprendimos que la tranquilidad es poder, que cuanto más intentamos controlar todo, más nos desgastamos, y que la verdadera fortaleza está en mantener la calma. Entendimos que debemos aceptar lo que no podemos controlar, soltar la resistencia y enfocar nuestra energía en lo que realmente está en nuestras manos. Hablamos de que la acción es la clave, que pensar demasiado sin actuar solo genera ansiedad, y que no necesitamos sentirnos listos para empezar. Descubrimos que la gratitud cambia nuestra perspectiva, que cuando entrenamos nuestra mente para ver lo bueno, nuestra realidad se transforma. Y por último, comprendimos que el silencio es poder, que en la pausa encontramos claridad y que no todo requiere una reacción inmediata. No basta con entender estos principios. La verdadera transformación ocurre cuando los aplicas. Yo mismo he experimentado cómo esta filosofía puede cambiar la forma en que enfrentamos la vida. Antes, me frustraba por cosas fuera de mi control, postergaba decisiones esperando el momento perfecto, vivía con ansiedad por el futuro. Pero cuando empecé a practicar estos principios, todo cambió. Dejé de perder energía en lo que no podía cambiar, aprendí a actuar sin esperar la certeza absoluta y descubrí que el silencio no es vacío, sino claridad. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco, al aplicar estas ideas día a día, empecé a vivir con más paz, más enfoque y más propósito. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos principios vas a aplicar hoy? Déjalo en los comentarios, quiero saber qué paso vas a dar para cambiar tu vida. Si este contenido te ha sido útil, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte para más reflexiones como esta. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.